Buenas noches, soy Mamela Fiallo Flor desde Ecuador y vengo con un mensaje muy especial. Estamos frente al auge de una ideología que nos quiere hacer creer que la vida no es sagrada, sino relativa. Comúnmente cuando uno defiende la vida dice, es que tú eres cristiano. Y tú dices, bueno, sí, pero ¿eso qué significa? Y por eso hay que entender en la profundidad. Es importante también reconocer que hay mensajes que no necesariamente los vamos a usar en los debates. Por ejemplo, el mensaje religioso genera mucho choque, pero sí es importante guardar mensajes en nuestro corazón que justamente nos van a servir como escudo cuando nos enfrentamos a personas que creen que la vida no tiene valor. Entonces realmente en el fondo, y ni tan en el fondo, sino también en la superficie, pero a lo que nosotros nos enfrentamos es al relativismo moral, a esta idea que la moral es relativa y te dicen, capaz te pasa, tienes una amiga, un amigo que te dice, sí está bien, para ti abortar está mal, pero para mí no. Entonces es muy peligroso llegar a ese estado de relativismo moral porque es como decir, bueno, tú no mates a tus hijos, pero si yo lo hago, ¿quién eres tú para opinar? Porque al final de cuentas eso es matar a un hijo. Entonces es importante entender que para quienes tenemos fe, la vida es sagrada. Y esa es la gran diferencia. Para las otras personas la vida es relativa. De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al origen, una persona tiene valor o no. Y es importante reconocer que esto es totalmente anticientífico porque hay un consenso general entre los biólogos que supera el 90% que la vida comienza en la concepción. Es decir, cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, estamos hablando de un ADN diferente. La madre y su hijo tienen tipos de sangre diferentes, su corazón late a un pulso distinto. De hecho, el corazón humano empieza a latir entre el día 16 y 21 después de la concepción. Y el ciclo menstrual dura en promedio 28 días. Es decir, desde que la mujer detecta un retraso en su periodo menstrual, digamos, que detecta su embarazo, hay un corazón que late dentro del suyo, con lo cual la consigna mi cuerpo, mi decisión es falsa, porque el cuerpo humano tiene un corazón, no dos. Entonces es importante entender eso porque en el momento en que deshumanizan a la persona dentro del vientre, entonces su vida deja de tener valor. Pero es importante reconocer que en nuestros países la vida se defiende desde la concepción legalmente. Entonces eso también es importante porque hay un intervencionismo extranjero y sobre todo globalista de organismos internacionales que pretenden irrumpir en la soberanía nacional de nuestros países. Entonces no solo se están metiendo en nuestros cuerpos, sino que además están metiéndose en nuestras naciones. Y nosotros tenemos que defenderlas, ¿no? Porque estamos ante un ataque extranjero literal que justamente viene a vulnerar la vida de los más inocentes. Se supone que las Fuerzas Armadas, nuestros ejércitos, están para defendernos ante una amenaza enemiga. Y si viene un organismo internacional a decir, ustedes tienen que matar a criaturas inocentes, o si no, no les damos préstamos. Entonces, ¿no les parece un poco curioso? Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos un deber cívico y moral para defender la vida frente a un ataque extranjero. Y eso hay que reconocerlo muy profundamente. Entonces hay que entender, como les digo, hay que tener un mensaje ante el mundo que va de la mano con el mensaje que resguardamos cerca de nuestro corazón. Entonces nuestra fe es justamente lo que nos motiva a honrar, ¿no?, la creación, pero frente al mundo tenemos un mensaje muy claro. Entre la fe y la ciencia no hay contradicción, al contrario, estamos viendo un sentimiento tan fervorosamente anticristiano en los promotores del aborto. ¿Por qué? Porque creen que la vida no es sagrada, entonces la vida hay que destruirla. Mientras que ellos ven una ecografía, ¿no? Ven una ecografía, ven un corazón que late y no ven un ser humano. Entonces, ¿quién es realmente el retrógrada? Porque si nosotros defendemos la vida nos dicen retrógrados, pero la realidad es que ellos quieren que la humanidad vuelva a un tiempo previo a la electricidad, ¿no?, al estetoscopio, a todo aquello que nos demuestra la ciencia que hay vida dentro del útero. De hecho, si no lo han visto, les recomiendo ver en Google o en cualquier buscador ecografía 4D. Ya es posible que una mujer ciega
pueda tocar los rasgos de su hijo dentro del vientre a través de ecografías impresas. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Bien dicen, no hay más ciego que el que no quiere ver. Hasta ya una mujer ciega puede percibir los rasgos de su hijo antes de nacer, mientras que una persona tan necia, tan ideologizada, tan anticientífica y tan fanática, ve una ecografía, ve un corazón que late y dice, el deseo materno humaniza. Y eso es muy curioso porque el feminismo dice que lucha por la igualdad. Pero ¿de qué igualdad estamos hablando? Si la voluntad de una mujer no solo determina si una persona vive o muere, sino que determina si es un ser humano o no. No eres un ser humano hasta que yo te deseo. Entonces es curioso porque vemos una vez más esta huella tan anticientífica, ¿no? Entonces es importante resaltar este mensaje cuando nos enfrentamos a personas tan ideologizadas, tan fanatizadas que pueden creer una mentira tan grande como esa. Y, ¿cómo no mencionarlo? Esto también va de la mano de la negación del hombre y la mujer. Estamos frente a una ideología que determina que no se es mujer, sino que se hace mujer. Entonces, esto es muy conveniente para desacreditar y quitar el valor de las vidas de las mujeres intrauterinas. De hecho, el aborto es la causa principal de muerte femenina en el mundo. Solo en China se mata a 800,000 niñas por año por el mero hecho de ser mujer. Lo mismo en la India. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De defender a la mujer frente a la violencia, si somos promotores de la práctica que más mujeres mata en el mundo. Entonces estamos ante una contradicción brutal, que hay que señalarla con todas las letras. De hecho, una diputada conservadora de Canadá presentó una ley en contra del aborto selectivo. ¿Qué es esto? En contra que tú en una ecografía digas, es niña. Y el primer ministro más feminista del mundo, que es Justin Trudeau de Canadá, cuando le preguntaron, ¿usted está en contra del aborto selectivo? Y él dijo, es decisión de la mujer. Es decir, es decisión de la mujer matar a una mujer por ser mujer. Entonces, nuevamente, ¿de qué igualdad estamos hablando? Entonces, yo recomiendo mucho a las personas de fe leer en Corintios. Hay un versículo maravilloso que justamente habla de la complementariedad de lo masculino y lo femenino bajo Dios. Y es muy interesante esto porque en el discurso feminista hay un resentimiento muy grande hacia la palabra porque Eva vino después. Y como Eva vino después, creen que esto es ningunear a la mujer. Y no, al contrario, destaca la importancia de la mujer como complemento del varón e incluso toda la situación de la manzana refleja cuánto impacta la mujer sobre el hombre. Entonces es interesante cómo para quien ve el mal, ¿no? Siempre va a estar. Y en ese sentido cito un gran escritor español, Calderón de la Barca. Él decía, del más hermoso clavel, pompa de un jardín ameno, la oficiosa abeja saca miel y el áspid veneno. El áspid se refiere a la serpiente. Entonces, del mismo clavel, de esta flor, ¿alguien quiere saludar? Perdón. Del mismo clavel podemos sacar veneno o miel. Y eso es muy importante destacar en la figura femenina, incluso en un aspecto bíblico. ¿Vas a ser la que lleva al hombre a su perdición o vas a ser quien lo encamina hacia la salvación? Entonces hay un cuadro muy precioso también que se llama María consuela o consola a Eva. Entonces vemos a dos mujeres arquetípicas de la Biblia y la una tiene la promesa de la salvación en su vientre y le consuela a Eva, justamente por este mensaje, ¿no? ¿Quiénes somos y quiénes queremos ser? Y esa es una decisión que debemos tomar todos los días. ¿Vamos a ser la tentación que lleva a la perdición o vamos a ser la inspiración que conduce hacia la salvación? Entonces, esto el feminismo no lo ve, justamente porque ningunea a la mujer, nunca la ve como protagonista, sino siempre como actriz secundaria, siempre como víctima y nunca como alguien capaz de decidir, capaz de actuar y mucho menos capaz de influir.
Entonces nosotros tenemos justamente en la palabra, digamos, esta comprensión de la importancia de por qué Dios nos hizo hombre y mujer. Y una vez que entendemos el gran valor de eso, es que nosotros nos convertimos en agentes de cambio. Entonces, y más que de cambio, en realidad, entendemos que estamos ante una revolución, ¿no? ¿Y qué nos corresponde ser a nosotros? La contrarrevolución. Y esto va muy vinculado al hecho del relativismo. Para ellos ya no existe el hombre y la mujer. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a exaltar la feminidad, vamos a exaltar la masculinidad. Por eso la iniciativa femenina sí, feminista no. ¿Por qué? ¿Qué es ser mujer? El símbolo de la mujer que tanto usan las feministas es el espejo y la cruz. Este símbolo data de la antigua Grecia y en la Edad Media, con el auge de la cristiandad, atraviesa la cruz. Entonces, la mujer, al ser custodia de la moral y la belleza, es quien inspira. Y quien inspira y quien siembra los valores desde más temprana edad. Espero no les distraiga esta criatura. Entonces, ¿cuál es el símbolo del varón? El escudo y la espada, porque el hombre es defensor y protector. Estos símbolos datan de la antigua Grecia, que es la cuna de Occidente. Nosotros, como occidentales, tenemos nuestra base filosófica en Grecia, nuestra base jurídica en Roma y nuestra base ética en la cristiandad. No es casualidad que nuestro Señor nació justamente en el auge de estos imperios, de estas civilizaciones, para que nosotros seamos herederos de este profundo conocimiento. Entonces, entendamos en la profundidad, herederos de qué somos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que inventar el agua tibia. Ya está todo hecho. Nosotros descansamos sobre los hombros de gigantes y simplemente tenemos que rescatar sus enseñanzas y ser los mejores embajadores que podamos ser. Entonces, en ese sentido, si comprendemos la profundidad de lo que es ser mujer y lo que es ser varón, entonces entendemos que es justamente la antítesis, lo opuesto de lo que profesa esta ideología. Nos quieren hacer creer que el hombre es maltratador, que el abusador es un hijo sano del patriarcado, cuando la realidad es que en nuestras sociedades, si una mujer sufre un atropello de cualquier tipo, la primera persona en acudir a ella va a ser un varón. Un hombre está dispuesto a enfrentar a un varón, así sea conocido o desconocido, si maltrata a una mujer. La consigna mujeres y niños primero nos indica que a lo largo de la historia el hombre se ha sacrificado para proteger a las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque de ellos depende el futuro de nuestra especie. Entonces es importantísimo entender quiénes somos y dónde venimos para enfrentar estas mentiras con verdad. En particular, nosotros que entendemos que solo la verdad nos hará libres. Entonces, la verdad como concepto es tan valioso porque nos enfrentamos al engaño universal. Si alguien te puede obligar a renegar de lo que estás viendo ante tus ojos, ese alguien es capaz de convencerte de hacer lo que quiera. Entonces, si tú llegas a un nivel de ideologización, que niegas la evidencia, que niegas lo demostrable, que relativizas la vida misma, estás en problemas. ¿Y cuál es nuestro rol? Justamente encaminar a nuestros hermanos descarriados. Cuando nosotros vivimos en la fe, entendemos el rol de la misericordia. Cuando tenemos misericordia, no vemos al otro como nuestro enemigo, sino justamente como nuestro hermano descarriado. ¿Y qué queremos para ese otro? ¿Su perdición o su salvación? Entonces yo voy a tener un mensaje que lo aleje o que lo acerque, ¿no? Que lo expulse o que lo integre. Yo sé que es tentador y por eso es importante, nosotros sabemos qué implica la ira, ¿no? Y lo grave que es la ira. Si nos dejamos llevar por la ira, ¿quién vence? ¿El mal o el bien? Y obviamente yo sé que también cometo errores y estoy muy lejos de ser perfecta, pero claramente siento y siembro cada día ese amor y esa misericordia, justamente para que mi mensaje llegue a más personas desde el amor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están confundidas. Y ante esas personas confundidas, si te ven en un debate, si te ven en un intercambio, ¿de qué lado van a estar? ¿Del que insulta
o del que respeta. Entonces, obviamente tampoco eso significa que vamos a tolerar atropellos, ¿no? Hay que denunciar el mal donde está presente, pero no por eso vamos a adoptar el mal para denunciar el mal. Justamente se enfrenta el mal con el bien. ¿Ok? Siguiente punto. Bueno, profundizando en este tema de la masculinidad, qué privilegio vivir en este año. ¿Cuál es este año? Desde diciembre, la Santa Sede declaró que es el año de San José. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque con el auge del feminismo tenemos un atropello constante a la masculinidad y todo tipo de cuotas e incentivos para las mujeres, pero nada para los varones. Entonces realmente están en un momento donde por un lado te exacerban con publicidad, con mensajes muy subidos de tono en lo sexual, pero paralelamente te dicen que eres un violador. Entonces, por un lado te dicen, haz lo que quieras, y luego, pero no te atrevas, acosador. Entonces, realmente es muy confuso. Entonces, ¿a quién acudimos? ¿A quién apelamos? A San José. San José justamente fue un hombre ejemplar, ¿no? Fue un hombre que adoptó a un hijo, adoptó una misión y tuvo una vida de entrega total. Entonces, como ustedes, la mayoría son jóvenes, todavía no han sido padres, pero es importante entender que paternar no es solo dar vida a ese hijo, sino justamente como San José. Y nosotros tenemos tristemente un flagelo con la ruptura de la familia, un alto índice de madres solteras y padres ausentes. Entonces, justamente nosotros que vivimos en la fe y que somos conscientes que debemos hacer algo para luchar contra estos fenómenos sociales que tanto destruyen la familia y tanto destruyen a la sociedad, ¿por qué no ser un San José? Yo no digo necesariamente, aunque sería maravilloso adoptar un huérfano, pero un niño en tu comunidad, un chico en tu iglesia, alguien cercano a ti que no tiene un papá. ¿Por qué no ser tú ese ejemplo de una masculinidad benévola? Porque esa es otra cosa. Con el término machismo, ¿qué nos quieren sembrar? Que el hombre y todo lo concerniente a lo masculino es algo que debe ser superado. Vinculan todo lo negativo a la masculinidad. Si yo como mujer le digo a otra mujer PUTA, me acusan de machista. El feminismo dice que lucha contra los estereotipos de género, pero logra que la mujer sea incapaz de obrar mal. Si una mujer es violenta con otra, se deja invadir por el espíritu del macho. Entonces, ¿cómo puedes luchar contra los estereotipos de género si lo exacerbas? Por eso es tan importante entender que estas ideologías no se guían por la lógica, se contradicen todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si tu ideología no se rige por la lógica y la evidencia, lo único que le queda es ¿qué? La obediencia. Entonces ellos siguen ciegamente, sin cuestionar, sin debate, todo aquello que les dicen, sin importar cuánto se contradiga. Entonces, en ese sentido es muy importante destacar a las grandes figuras que tenemos, los grandes ejemplos que tenemos, y en el caso de la masculinidad, San José es el mejor, sobre todo frente a este flagelo de los padres ausentes. En las prisiones, hasta el 90% de los reclusos no tuvo padre. Y esto, contrario al verso feminista de masculinidad tóxica, demuestra que no es el exceso de masculinidad lo que afecta a una sociedad, sino su ausencia. Es tan importante la presencia del padre porque nuestro padre es nuestro primer contacto con el mundo. Nosotros estamos dentro de nuestra madre, ella nos da la leche, tenemos un vínculo corporal. En cambio, el padre es nuestro primer referente del mundo externo. Entonces, de él vamos a aprender a amar y a ser amados. Y sobre todo, empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de sentir lo que siente el otro. Entonces, si tú no tienes empatía, tú eres capaz de hacerle lo que sea al otro. Y ahí hay un concepto tanto científico como jurídico, que es el cerebro reptil. La base de todo animal vertebrado es el cerebro reptil. Ahí tenemos la capacidad de comer, matar y reproducirnos. Es decir,
aquello que nos lleva a sobrevivir. Pero los animales más desarrollados, como el ser humano, tenemos en la parte frontal el neocórtice, donde está la razón y la emoción. Es decir, tenemos lógica y sentimientos. Los criminales, los sociópatas, pueden violarte y comerse un sándwich. Pueden matarte y no perder el apetito. Una persona sana, cuando ve el horror de la muerte violenta, pierde el apetito. Un sociópata no. ¿Por qué? Porque no tiene empatía. Entonces, la ausencia paterna es un flagelo tan importante para las personas que justamente propende a este tipo de vejámenes sociales. Eso no significa que todos los hijos de padre ausente van a ser unos asesinos seriales, no, por favor. Entendamos eso porque suelen sacar de contexto, no. Propende, es decir, aumenta las posibilidades, justamente porque cuando tú no robas, no es que tú no robas porque vas a ir preso. Tú no robas porque tú no quieres hacerle a otro lo que no quieres que otros te hagan a ti. Y obviamente, siendo una persona de fe, sabes que robar atenta contra los mandamientos, además, ¿no es cierto? Entonces es importante entender eso y esto se vincula al tema del relativismo moral. O sea, si no es consensuada la moral entre todos, si no es consensuado qué está bien y qué está mal, entonces, o sea, yo le robé, pero es que para mí no es robar, ¿no? Y ese es el tema del relativismo moral y que se traduce al positivismo jurídico. El positivismo jurídico tiende a ver al delincuente como una víctima y no como un victimario. Entonces, si a ti te roban, qué falta de sensibilidad social la tuya. Él necesitaba más que tú. Y no es así. Eso es vincular la pobreza a la delincuencia. Y el que roba, no roba porque no tiene recursos, roba porque no tiene ética, porque hay gente muy rica que roba mucho, muchísimo, ¿no? Entonces es una injusticia estigmatizar de esa manera a los pobres, y eso es lo que están haciendo. Entonces, justificar la delincuencia es un error y vincularlo a una clase social aún peor, sea la que sea. Porque hay también otras corrientes que dicen, es que solo pueden llegar a ser ricos si roban. Y no es la realidad. Y ese tipo de mentalidad desincentiva el esfuerzo, desincentiva el trabajo y causa resentimiento social, división social, y es realmente un problema. Espero no les distraiga esta pequeña criatura. Ojalá complemente la clase. Entonces, a ver. A ver, vamos a lo concreto. ¿Cuáles son los actos concretos para combatir estas ideologías? 1. Aquí y aquí. No ver al otro como tu enemigo, sino como un hermano descarriado. ¿Y qué hay que hacer con el hermano descarriado? Encaminarlo. ¿Y cómo se hace eso? Desde el amor, desde el diálogo, pero sobre todo desde el ejemplo. Hay que darnos cuenta que cuando nosotros defendemos la vida y defendemos los valores, nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros, que tenemos un sentido del bien y el mal, estamos generando una jerarquía, que es mejor y que es peor. Entonces todo aquello que nosotros hagamos va a ser medido con una lupa. Pero dijiste esto. Pero anduviste por aquí. Pero te pusiste esto. Pero hiciste esto. Entonces es realmente complejo, pero por eso hay que entender. Quienes están del otro lado siempre piensan en función de derechos, encima de crear derechos, ¿no? El derecho a matar, cuando eso no es un derecho. Entonces, por eso nosotros, es una postura también bastante adolescente, ¿no? Dame, ¿no? Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Nosotros debemos adoptar una postura más adulta, que es la de la responsabilidad, la de los deberes. ¿Cuál es mi deber? Yo estoy siendo embajador de una idea. Cuando yo porto mi pañuelo celeste, intento ser la persona más caritativa, más comedida, más cordial. ¿Por qué? Porque yo, desde el momento que porto el pañuelo celeste, estoy representando a toda una comunidad. Y los Provida no solo queremos que sobrevivan los fetos y los embriones.
queremos que la gente viva mejor, queremos que se valore cada vida, ¿no? Hashtag toda vida vale. Entonces por eso es importante entender que mientras uno solo hablan de derechos, desde el egoísmo, dame a mí, nosotros debemos pensar desde los deberes. ¿Y qué voy a dar yo? ¿Me voy a limitar a estar en contra del aborto? ¿O voy a ser voluntario en orfanatos? ¿Voy a alimentar a las personas de la calle? ¿Voy a ser voluntario en hospitales infantiles? ¿Me voy a asegurar que no les falte nada a los niños que nacieron en condiciones muy difíciles? ¿No? Entonces por eso es tan importante entender la profundidad del concepto provida. No se limita a ser antiaborto. Se limita, digamos, no lo limitemos, ampliémoslo y vivámoslo en profundidad. Entonces, habrán visto, recién pasó 1 millón de vistas un video donde una feminista me dice, pero ¿y tú qué haces para defender la vida? Y le dije, yo alimento a las personas de la calle, soy voluntaria en un orfanato, soy voluntaria en hospitales infantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y se quedan. Porque dicen, los profetos nos dicen, ¿no? A los profetos solo les importa que los niños nazcan, luego no les importa. Pero la realidad es que para estas personas, cuando ven a una persona en la calle, a un niño en la calle, dicen, ¿y tú no quieres aborto? ¿Qué están diciendo? Esos niños deberían estar muertos. Entonces es muy importante para nosotros permitir que esta gente hable, que se sepa quiénes son. Y al menos yo, desde la forma en la que yo trabajo, es decirles gracias. Te agradezco por exponer que para ti más vale morir que ser pobre. Gracias por demostrar que para ti el valor de la vida de una persona depende de la cantidad de recursos que tenga. Y eso es importantísimo, porque de estas ideologías, en particular el socialismo, cuya revolución, la revolución bolchevique, el primer estado comunista en el mundo, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se implanta el 8 de marzo de 1917, ¿no? El Día de la Mujer Trabajadora, fiesta feminista si las hay, paréntesis. Este día se conmemora por un incendio donde murieron muchísimas mujeres, pero no te dicen que también murieron muchos hombres, de los cuales también hubo hombres que murieron por intentar salvar a esas mujeres. Entonces eso nos muestra cómo esa igualdad por la que luchan no valora la vida del varón y de hecho lo anula porque no es conveniente. Dicho eso, el aborto nunca se ha tratado de libertad, siempre se ha tratado de darle al César lo que es de Dios, de darle el poder de determinar desde y hasta cuándo tiene valor la vida. Y digo hasta porque es importante, en nuestros países recién se está queriendo legalizar el aborto y en otros ya se está hablando de eutanasia y ya lo están logrando, es decir, quieren que padres maten a sus hijos e hijos maten a sus padres y sobre todo hacer que la vida no comience ni termine porque Dios manda, sino porque el Estado lo determina. Entonces es muy importante entender eso, ¿no? Porque nosotros en nuestros años mozos, en la juventud nos guía mayormente esa rebeldía y esa sed de justicia. Pero ¿qué pasa cuando no se canaliza en función del bien? Nos volvemos cómplices del mal. Entonces por eso es importante hacer entender a los jóvenes que están descarriados, que están siendo serviles al mal sin darse cuenta justamente eso. ¿Quieres ser libre? ¿O quieres que el Estado determine desde y hasta cuándo tiene valor la vida? Y justamente la libertad va de la mano con la responsabilidad. Si tú no eres responsable de tus actos, no eres libre. Entonces nosotros debemos ejercer eso, ¿no? Y transmitirlo de la forma más divertida, ¿no? Intentemos ser más divertidos. Por eso la picardía es tan importante. O sea, en lugar de decir, tú, asesina. No, gracias. ¿No? Entonces un poquito con ironía, ¿no? Decirte gracias, te agradezco un montón. Tú que alegas ser empática y tener justicia social, ¿no? Porque adoptan este término a su conveniencia y hacernos creer que es un acto de misericordia matar al pobre. Entonces realmente son los más elitistas y son los más perversos porque alegan ser generosos y dadivosos y sensibles y empáticos, pero la realidad
es que son los más elitistas que existen y digamos, el fundamento de su argumentación es la dialéctica de la contradicción, por si quieren profundizarlo, del filósofo alemán Hegel. Es la base argumentativa del socialista científico, o sea, de lo que viene de Karl Marx. Y es esta idea de estar en la contradicción constante, como les digo, porque si no se guía por la lógica y la evidencia, lo único que queda es la obediencia. Entonces están tan convencidos que lo mejor que puedes hacerle a un pobre es matarlo, que el malo eres tú por querer que viva. Y por eso insisto que lo mejor que podemos hacer es decirles gracias. Gracias por dejarlo tan al descubierto, porque justamente permiten que se vea su mensaje en contraste con el nuestro. Y por eso es que hay que vivir desde el ejemplo y no limitarnos al hashtag, al tweet, a la historia en Instagram, al TikTok. Hay que vivir desde la sinceridad, desde la honestidad, porque como les digo y como dice la palabra, solo la verdad nos hará libres. Si vivimos en contradicción, no estamos siendo ejemplo de nuestra contrarrevolución. Así que por mi parte, a la orden, en cualquiera de mis redes me pueden encontrar. Si tienen una inquietud, cuenten conmigo, estoy a su entera disposición, porque justamente estamos para servir y eso debe quedar claro. Quien defiende la vida, la defiende en su totalidad. Y defender la vida no es solo querer que la gente nazca, es querer que viva mejor. Así que seamos los mejores embajadores que podamos de la causa provida, que es honrarla desde la concepción hasta la muerte natural. Y sobre todo sabemos que cuando somos provida, somos provida eterna. Así que comportémonos como tal y seamos mejores cada día. Cariños.